Hola, soy Luis Mesina, estoy junto a mi amiga Carolina Espinosa en una tercera edición del programa Debate Social, para seguir debatiendo, conversando con amigos, con amigas, para romper la invisibilidad al cual nos tiene desgraciadamente sujeto este modelo de comunicaciones. Tenemos un tremendo invitado, tenemos a Franco Begheli, que es el secretario general de SIDARTE, del sindicato, que además hoy día está liderando una pelea por sacar un proyecto de ley para las artes escénicas, así que le damos la bienvenida a Franco. Franco, desde la gente común y corriente siempre se tiene una opinión distorsionada de la gente del mundo del arte. Algunos creen que los artistas ganan mucho dinero, porque lo que ve comúnmente la gente, el artista mediático, el que está en la televisión, en las teleseries, ese artista gana mucho dinero. Pero hay que decirle a la opinión pública que la gran mayoría del arte, los artistas, los que hacen arte, entendido el arte voy a hacer, entendido el arte así como la búsqueda de la belleza, ¿sí? No sé si esa definición corresponde. El arte supone además una entrega, yo diría, que no se condice con el negocio. Y como la sociedad actual es la sociedad del negocio, el arte está alicaído. Entonces, para nosotros que estamos en el mundo social con Carolina luchando por restituir derechos, un derecho fundamental como es la seguridad social, siempre también nos hemos preguntado, ¿el artista, hombre o mujer, requiere también de protección social? Porque si no garantizamos protección social al artista, no va a poder tener arte. Porque el arte se hace con personas humanas. Y es creación humana, es creación colectiva. Entonces hay una contradicción, no sé si la ves tú, y desde nuestra perspectiva, ¿cómo nos ves tú a nosotros? ¿Me entiendes? Porque nosotros tenemos que tomar en nuestras manos también al arte, que siempre dice los artistas son un espécimen raro, son como, siempre se dicen los trabajadores y los artistas, como que si fueran, ¿te entiendes? Esa es un poco la pregunta que quería. Sí, buena pregunta y tiene varias aristas. De hecho, está como la arista de la autopercepción del sector en sí mismo y también cómo nos perciben. A lo que tú apuntas con respecto a que la opinión pública, el sentido común, tiende a pensar de que los artistas somos gente que ganamos muchos millones y todo eso. Sí, hay artistas que ganan muchos millones, eso no lo vamos a negar, es así. Pero es la punta del iceberg de todo el mundo y el ecosistema cultural que existe allá afuera. O sea, no sé, sin ir más lejos, nosotros en SIDARTE tenemos alrededor de 2.000 socios. De esos 2.000 socios, claramente los 2.000 no trabajan en televisión. Y no son rostros de televisión o referentes culturales, en ese sentido. Hay muchos que están trabajando en teatro, ya sea en los circuitos oficiales, circuitos más independientes, en circuitos periféricos. Hay compañeros que están en regiones, que es otra realidad, que no es muy distinta a la realidad de los que hacemos teatro acá en Santiago, en la región metropolitana, pero que lo estamos haciendo por fuera de los circuitos oficiales, no porque haya un problema de acceso. El problema es que hoy en día, por ejemplo, hay alrededor de 13 escuelas de teatro. De esas 13 escuelas de teatro están sacando aproximadamente 350 egresados y egresadas al año. O sea, el mercado laboral que hay allá afuera no es el mismo mercado que hubo en los 90, no es el mismo mercado que hubo en el inicio del sindicato de SIDARTE, que es un sindicato que tiene 51 años, 52 años y que ha pasado como por todos estos procesos de transformaciones. Y por otro lado también a nosotros recién como que nos estamos, bueno, antes lo sabíamos, pero hoy, por lo menos mi generación, recién se está dando cuenta que somos trabajadores de la cultura. Y eso es súper complejo, porque generalmente a nosotros siempre se nos ha enseñado, ya sea por formación académica, por defecto de formación académica, que los artistas son como una suerte de seres especiales que están en el Olimpo, que en algún momento bajan a la realidad y dicen, no, sí, esto es así. Escriben una oda y después dicen, mortales, esto es lo que opinamos de ustedes, ahora yo me vuelvo al Olimpo, y no es así. O sea, nosotros tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar salud, pagar educación. La mayoría de nosotros, por ejemplo, yo estudié con crédito aval del Estado para acceder a la universidad, soy primera generación de mi familia que accede a la universidad, familia de trabajadores, de relojeros.
Entonces, está esta percepción, autopercepción, que es muy engañosa, que decir que el artista está fuera de la sociedad. Eso es mentira. El artista está dentro, es un trabajador más y de hecho trabaja. Y hay un tiempo invertido, y a veces nosotros arrendamos nuestra fuerza de trabajo y trabajamos para empleados, tenemos patrones, a veces no. A veces trabajamos de la manera de autogestión, generando nuestros propios contenidos, nuestras formas de hacer teatro. Y claro, lo que tú apuntabas con respecto a que está este rollo más o menos, no sé si economicista, pero sí como mercantil, de entender de que si no se vende, no le pongo las lucas, no le pongo el dinero para que se haga. Claro, porque la cultura no se ve como un bien de consumo. Entonces, como el producto que, comilla, el producto que genera el arte o el artista es cultura, es un producto, si podemos decirlo, un producto cultural, pero ese producto cultural no está en la lógica del proceso productivo tradicional. Entonces el capitalismo lo desdeña porque además generalmente es crítico. El arte de todas maneras. Y por lo menos el mundo en el cual yo me desenvuelvo, que es el teatro, no tiene un proceso de industria parecido. Son otros tipos de procesos, son otros tipos de trabajo en conjunto, algunas veces muy colaborativo, a veces en red. Muchos dependen de los fondos públicos, muchos dependen del Fondar, y el Fondar ya no alcanza para la mayoría de nosotros. El presupuesto en cultura que se gasta en Chile es del 0,4% del Producto Interno Bruto. Ya no alcanza porque en algún momento fue más. No, nunca ha sido más. En algún momento como que subió. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la UNESCO recomienda que el 2% del Producto Interno Bruto se invierta en cultura. Chile hace el 0,4%. Estamos muy lejos del promedio de la OCDE, que tanto nos gusta compararnos con la OCDE. Estamos muy lejos del 2% en cultura, por un lado. Por otro lado, tampoco existe un sistema que entienda cómo financiar esto, cómo descentralizar. En el fondo, todo está puesto mucho en la concursabilidad, en el fondo concursable, y hoy en día el fondo concursable ya no alcanza. O sea, en los últimos fondos concursables creo que el 17% fueron los que se adjudicaron. O sea, quedó... Y no es que se adjudiquen porque los otros proyectos tengan mala evaluación ni nada. El problema es que no alcanza la torta. Hay mucha necesidad y poco recursos. O lo administramos bien o invertimos más. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las políticas públicas que nos permitan generar no precariedad laboral? Porque nosotros estamos igual de precarizados que cualquier otro trabajador. De hecho, hay niveles de informalidad súper grandes, no todos estamos contratados cuando deberíamos estarlo. Hace 2 o 3 años estaba la práctica de que una compañía de teatro, una persona boleteaba por los 5 integrantes, por ejemplo. Esa práctica era una práctica muy asumida, y desde todas partes, de los gobiernos locales, los municipios le piden, ya, pero tírame una... Institucionalmente aceptada. Y ahí Siddhartha hizo un gran trabajo, una gran campaña de poder decir, soy actor, soy actriz, soy trabajador, soy trabajadora, y por consiguiente, no más trabajo en negro. Formalicémonos. Si somos una compañía de teatro, veamos qué personalidad jurídica nos permita tener estabilidad laboral, poder tener acceso a la seguridad social. Entonces ahí apareció mucho el cooperativismo, aparecieron, a otras son empresas, las grandes compañías empezaron a contratar a su gente, entendiendo de que como somos trabajadores y somos trabajadores de lunes a lunes, sí, claro. En cualquier momento puede haber un accidente, en cualquier momento puede haber no sé, hemos tenido casos de compañeros que han perdido un ojo porque se dieron vuelta en una furgoneta camino a Putaendo. Y nadie estaba contratado, nadie tenía seguridad social. Ahí ya tenemos un problema. Claro. En eso ha estado haciendo el sindicato. Siddhartha ha estado en ese trabajo. Hemos estado en ese trabajo de poder concientizar de que somos trabajadores. ¿Es idea mía o ha tenido como crecimiento en este último rato Siddhartha, o es una percepción nomás que yo tengo? Porque yo los he visto como harto más puestos, los he visto en las marchas, han aparecido como con más presencia. Sí, yo creo que bueno, de partida estamos... Desde el 2011 como que todas las organizaciones sociales empezaron como a activarse, en cierta forma. Y desde un tiempo a esta parte, no esta directiva, hay directivas anteriores que empezaron este trabajo de entendernos como trabajadores, de entender de que el sindicato no es solamente un lugar de encuentro, ni un lugar donde podamos reconocernos, sino que también es una organización con un proyecto colectivo, con un proyecto sociopolítico, que
que no necesariamente tenemos que preocuparnos de nuestro ombligo, sino que entender que estamos en una sociedad y que el problema que nos achaca a todos, más allá de que si hay o no hay pega, si hay acceso o no acceso a casting, de que si se ganan o no se ganan los fondos las mismas personas, el problema es más sistémico. Y el problema es cómo entendemos la cultura en este país y cómo generamos políticas culturales claras que puedan solucionar los problemas que tenemos como trabajadores, generar el deber del Estado que tiene de poder generar acceso a la cultura y de poder garantizar el derecho a las expresiones culturales. Hay una forma de entender la cultura como un producto, hay una forma de entenderla como solamente un derecho social, y hay otra forma de entenderla como, bueno, este es el rollo mío, sí, no tanto el sindicato, entenderla como un bien común. O sea, la cultura la hacemos los colectivos, la hacemos todos, el solo hecho de que uno es un ser humano ya es cultura, ya tenemos cultura, un colectivo ya tiene cultura. La pregunta es, ¿cómo visibilizamos eso? ¿Cómo fomentamos eso? ¿Cómo fomentamos la asociatividad desde la cultura? O sea, si algo que hemos perdido en esta sociedad durante todos estos años de dictadura y después de post-dictadura, tiene que ver con el tejido social. O sea, el tejido social fue desmembrado, los barrios ya no son lo mismo que antes, y ahí las experiencias culturales, las experiencias estéticas, las experiencias sensibles son parte fundamental de poder reconstruir esto. El rollo mío, mi rollo también pasa, mira, es una cosa que yo a lo mejor nunca te lo he comentado, Luis, también, pero yo creo que desde los sindicatos hay que recuperar el arte también. Siempre pienso, Luis Emilio Recabarren empezó a hacer sindicalismo con el teatro como una herramienta de educación y de formación. Yo creo que a los sindicatos nos hace falta también esa herramienta y ese trabajo, porque efectivamente tú lo dices bien, el arte toca el alma. De repente nosotros hacemos muchos discursos, comunicados y herramientas del sindicato que en la actual sociedad ya no parece que fueran no oídas, porque hay tanta información. Entonces, sí me parece que es un proceso importante y que nosotros como sindicatos debiéramos vincularnos más en el trabajo de poder hacer concientización y vincular el arte al trabajo sindical. Sí, porque además bueno, la misma idea esta de cómo se mira el teatro, siempre se la ha visto también un tanto elitista, porque el teatro, no toda la gente, no el hombre sencillo, la mujer sencilla, tiene recursos para acceder al teatro. Ajá. El teatro está circunscrito siempre a un sector de élite, de los sectores medios burgueses. Al artista que se ve permanentemente, un artista que está por arriba, que como te decía al comienzo se ve con mucho dinero, muy enajenado y enajenante, enajenado él, enajenante y contribuyendo a la enajenación, es decir, ese artista que se ve como funcional al modelo, como que la cultura es una cosa rara, extraña. Entonces, re importante esta reflexión que haces tú, en orden a que hay que vincular, y creo que la tarea nuestra debe ser mayor vinculación, mayor comunicación para que el teatro, rememorando la antigüedad del teatro, allá de Homero, o sea, el teatro sirva también para la expresión de ayudar al pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo, a la transformación, el teatro como un instrumento y una herramienta de transformación. O sea, para decirlo en términos, el teatro como un instrumento de liberación también del sujeto. Y creo que ahí hay mucho que hacer y creo que nosotros, bueno, por eso invitamos y queremos estrechar los lazos con el CIDARTE porque nos parece relevante. Sí, relevante super. Que el CIDARTE sea parte además de la restitución o la reivindicación de la seguridad social, porque creo que los artistas están mucho más complicados en términos de desprotección social, lo que planteas tú. Tantos artistas y el mercado está tan pequeño, es tan pequeño, que por lo tanto hay que garantizar ciertos derechos fundamentales. Y eso, quienes creemos que el arte es una contribución importante al desarrollo de la cultura, tenemos que transitar y presionar en esa dirección. Te quería hacer una pregunta bien concreta. ¿Qué significa esta ley de fomento de las artes escénicas que fue anunciada a mediados del mes por el gobierno? Bueno, la ley de fomento de las artes escénicas, que en un inicio se llamaba Ley Sectorial de Artes Escénicas, es una ley que nace desde los sectores de la arte escénica. Alrededor del 2014, 2013, 2014, no recuerdo muy bien la fecha en este momento, los sindicatos y las asociaciones gremiales de la arte escénica, ya sea del circo, del teatro, las asociaciones gremiales como la red de salas, la red de festivales de teatro, el circo moderno, el circo tradicional, que son dos universos distintos, los titiriteros y las titiriteras y los narradores orales, nos juntamos y decimos, oye, hagamos una ley de arte escénica. Esto CIDARTE lo empujó,
la danza. Sinatat también estuvo ahí presente, de hecho, y también el sindicato de la danza de Valparaíso. ¿Cuál es la gracia de esta ley? Esta ley de partida agarra todo lo que está en el Fondar, que son 3.000 millones aproximadamente, y genera el Fondo de las Artes Escénicas. O sea, todo lo que se ganaba las artes escénicas en el Fondar, ahora tiene un fondo propio. Debería tener un fondo propio, que es el Fondo de las Artes Escénicas, son 3.000 millones. La idea es que esto podamos aumentarlo, porque claramente esos 3.000 millones no van a alcanzar de aquí, hay que ir presionando y todo. También genera el Consejo de las Artes Escénicas, que es un consejo que va a velar, va a proponer políticas públicas con respecto a la arte escénica, que va a ver cómo generamos una audiencia, preocupando la educación artística, viendo que la gente también pueda entender los lenguajes escénicos que se están haciendo. Bueno, genera este consejo, y este Consejo de la Arte Escénica, la mayoría de sus miembros son consejeros que vienen de las organizaciones representativas del sector. Entonces, para nosotros eso es un matiz democrático que también nace desde la misma democracia que nosotros quisimos instaurar al ponernos de acuerdo en un proyecto de ley. Y además genera los premios Presidente de la República para grandes referentes de la cultura de distintas áreas, los cuales la idea es poder premiarlos por su gran aporte a la cultura y a la arte escénica. Y ahí me quiero detener un poco porque hoy en día estos premios y también, por ejemplo, las pensiones de gracia que se dan desde la Presidencia de la República, hoy en día sirven mucho a nuestro sector, especialmente al del teatro, a que nuestros jubilados y nuestras jubiladas tengan una jubilación digna, porque no les alcanza con el sistema que tienen hoy. Por un montón de cosas, desde que hubieron muchas lagunas laborales, nosotros tenemos muchas lagunas laborales. O sea, yo tengo la laguna laboral del puerto del Océano Atlántico. Claro, pero es que además no pueden sin contribuir, contratos, claro, o sea, si no hay empleo, si no hay ingresos, ¿cómo van a destinar una parte al ahorro previsional? Además, ya tenemos un problema nosotros con nuestra propia ley de trabajadores del arte y el espectáculo, que es el artículo 145L, que nos obliga, además de el descuento de las cotizaciones que deberían estar por ley como trabajador dependiente, nosotros además tenemos que emitir una boleta de honorarios para pagar nuestros impuestos. Entonces estamos hablando de que el líquido, al bruto, se le resta un 35% del porcentaje, entonces eso... claro, tenemos... Es una condición muy, muy injusta y muy, o sea, para un sector que además tienen una no muy mejorada en otras, o sea, informalidad, irregularidad y además que te recarguen, además de la imposición es boleta y imposición a la vez. Pero entre el nuevo sistema ahora te van a retener en la operación renta de este año, ya empiezan a retener un porcentaje importante para la... El problema es que tenemos un 145L que está caduco, que ya no corresponde a la realidad del sector, ya no corresponde a las propias leyes del Estado. Ajá. De hecho, creo que la reforma del 145L viene dentro de modernización tributaria, porque es algo que no... ¿Cuál es el problema Sería de este lo poco bueno que tiene la contrarreforma tributaria. La contrarreforma tributaria. ¿Cuál es el problema del 145L? Que ese artículo nos impide promover el contrato en nuestro sector. Lógico. Yo creo que una de las cosas importantes de esta conversación sería que, bueno, nos comprometiéramos a partir de ahora a establecer un vínculo permanente. Ustedes son parte, nosotros somos parte. Bueno, el arte no es patrimonio de nadie, es patrimonio de la humanidad. Sí, ¿no? Y aparte que entender de que nosotros somos trabajadores igual. Sí, en el fondo ahí es lo primordial. Somos trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero somos trabajadores. Estupendo. Bueno, entonces vamos a tener que cerrar, se nos acaba el tiempo. Agradecerle mucho a Franco, al CIDARTE, las artes y la cultura que son parte de la lucha, somos todos un mismo pueblo, así que despedimos este programa con el compromiso de que vamos a sacar un proyecto muy bueno de arte y cultura desde lo sindical. Así es. Muchas gracias, Franco. No, gracias a usted.